Y el tema que nos reúne hoy es el Evangelio y el evangelismo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice el apóstol, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a orar. Oh Dios, nos presentamos ante ti, Señor. Un Dios que se quiso revelar a nosotros, se quiso manifestar a nosotros. Que bien, Señor, nos hubieses podido dejar a nuestra suerte, a los designios de nuestro corazón. Que justamente, Señor, tú nos podrías haber abandonado y no hacer nada por nosotros y seguirías siendo justo, Señor. Tan justo como lo eres hoy y lo serás siempre. Y Dios bendito, hasta ahora no llego a entender tu gran amor por los perdidos. Lo predicamos, lo enseñamos, Señor. ¿Cómo es que amaste al perdido amando tanto a tu Hijo y sacrificar a tu Hijo para amar a los perdidos? Salvarlos. Oh Dios, las palabras quedan cortas, Señor. Y tenemos que ser valientes, Padre, hoy a predicar tu verdad. Porque hace miles de años escribió el apóstol Pablo diciendo que hay muchos que ya en ese tiempo habían pervertido el Evangelio de Cristo. Y han pasado muchos años y tu Evangelio sigue recibiendo el mismo ataque, pero sigue quedando, Señor, firme porque tú lo sostienes, porque tú eres el Evangelio, Señor. Ayúdanos a entender un poco más de ese Evangelio. Ayúdanos a poder entender cómo llegar al perdido, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar correctamente tu palabra. Que haya un descanso real y verdadero, Señor, en tus fuerzas. Oh Dios, te honramos y te alabamos. Enséñanos, no solamente estos días, Señor, enséñanos todos los días. En tu amado Hijo, Señor, oramos. Amén. No hay tema más importante, hermanos, en las Escrituras que el Evangelio, las buenas nuevas, como así lo llamamos, de salvación. ¿Y por qué? Porque es el don más preciado. Porque el don más preciado en el Evangelio, que se ofrece en el Evangelio, no es el cielo. No es el ir al cielo, como muchos y yo también he predicado. Y muchos hemos entendido y hemos creído a veces que el propósito de predicar el Evangelio es que las personas vayan al cielo. Hermanos, el propósito del Evangelio es glorificar a Dios, es glorificar a Cristo.
Y mi oración a Dios es conocer un poco más, cada vez un poquito más de ese evangelio. Sabes, a mí me enseñaron algunas doctrinas de Dios. Y lo que en los seminarios y muchos de nosotros hemos estudiado es teología propia, ¿no es cierto? Cuando yo terminé mi curso de teología, vi las horas que había estudiado la persona de Dios. Y acá tengo algunos amigos que estudiaron conmigo. Y saqué la cuenta, 18 horas en los mejores casos. Estudiar la doctrina más importante que hay en las Escrituras, la persona de Dios. ¿En horas? Y Dios para mí cabía en un cuadro, allí estaba, y ya me habían enseñado cómo es, y no podía desbordar ese cuadro porque esa era mi idea de Dios, es lo que había aprendido y lo que supuestamente había encontrado en las Escrituras. Cuando entendí y comprendí y comencé a conocer un poco más a Dios, supe que Él es infinito. Lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Amén? Dios es infinito. ¿Cuánto es infinito? ¿Cómo se puede contar? No se puede. ¿Pero te has puesto una idea? ¿Has trabajado en eso? No, dice, uno es infinito. Dicen. ¿Pero te has puesto a pensar en eso? Si nosotros saldríamos con una nave del planeta Tierra y viajaríamos años y años luz con una nave que tuviera todo el combustible para hacerlo, ¿chocaríamos en un lado? Los científicos dicen que no, que la creación es, luego el creador de esa creación es más grande que la creación. Entonces, ¿cómo es Dios? Cuando Dios comenzó a mostrar su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, 3 cosas que no solamente es Dios, ¿no? Pero 3 importantes, hermanos, yo tuve que arrodillarme ante Dios y confesar que no le conocía. Estaba sirviendo a un Dios que no lo conocía. Y ni siquiera hacía el esfuerzo por conocerle. ¿Te importan más las misiones o Dios? A muchos, a mí se me enseñó a palpitar por los perdidos. Miren los campos, miren cómo están. Y toda la mirada era horizontal y yo podía ver y se me enseñaba, yo veía y se sufría y oraba. Y después cuando conocí un poco a Dios, dije lo mismo que después escuchando a un pastor, a Pérez Reich, decía, y era la misma historia, ¿no? Sembrada en los seminarios y en los institutos bíblicos, a hacernos que nuestro corazón lata por las misiones. No puede pasar eso si no conocemos a Dios, como debe de ser. Y toda nuestra vida aquí en la tierra, toda nuestra vida, hermanos, el gran desafío es conocer cada día un poco más a ese Dios. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo acerca de Dios. Dios es soberano, ¿no es cierto? ¿Entendemos la soberanía de Dios? Que Dios gobierna todo. ¿Entiendes eso? Si entiendes eso, es tremendamente importante para comprender lo que es el Evangelio. Porque si no entiendes eso, tú vas a pensar de que las personas mataron a Cristo y lo hicieron por motivo propio, por su odio a Dios, y que Dios no tuvo nada que ver con la muerte de su Hijo. Es lo que piensan muchos, ¿no es cierto? Y cuando ven una película de Cristo, se indignan contra las personas y dicen, ¡qué malvadas esas personas! Pero cuando conoces a Dios y la justicia de Dios, y como el texto que hemos leído, hermanos,
ahí en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces se nos ha enseñado a ir a predicar el Evangelio y decirle a las personas que Cristo murió por sus pecados. Yo te pregunto, ¿qué persona no sabe que Cristo murió por los pecados? El vecino del frente lo sabe y no es cristiano. ¿Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados? Y tenemos que decir casi un sí, pero casi un sí. Porque eso lo declaran todos. Y resucitó todo el mundo. Si no lo cree, por lo menos lo sabe, que Cristo murió por los pecados, dicen, y algunos dicen inclusive por mis pecados, y resucitó. Una vez hemos ido con Pablo, con Paul, acá le decimos Pablo para algunos, a algunos lugares, a los Aguarunas, y pensábamos de que ya allí éramos los primeros quizás en llegar, o ya había una obra, pero había mucha gente que ya sabía que Cristo había muerto. ¿No te parece extraño que el mismo evangelio que nosotros decimos declarar, también los carismáticos lo predican? Los pentecostales, los adventistas, los mormones, los bautistas, los de Palabra de Vida, los del Evangelio de la Prosperidad. ¿No te llama la atención eso? Cristo murió por tus pecados, ahora recíbelo en tu corazón. ¿Quién lo dice? Nosotros no solamente. Lo puedes escuchar en todo ámbito supuestamente evangélico. ¿Ese es el Evangelio? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Fíjate, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo no es conforme a lo que tú o yo puedo pensar. No es lo que tú puedas imaginar lo que significa la muerte de Cristo. Murió por nuestros pecados. Sí, muchos, millones de personas lo saben y no son convertidos. Ir y predicar el Evangelio es decir eso, no, es declarar esa verdad, pero conforme a las Escrituras. Y si tú ves conforme a las Escrituras, jamás vas a seducir a una persona para que proceda en una oración o en una confesión que todavía no es una verdad en su vida. Pero conmigo lo hicieron. Y creo que con la mayoría de nosotros lo hicieron. ¿Crees? Recíbelo. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Hermanos, en el griego el que sí no es un condicional, si lo puedes estudiar bien. No es un condicional para ser salvo. ¿Qué pasaría si yo confieso que soy el mejor jugador de fútbol? Soy el mejor jugador de fútbol. ¿Y por qué no te conocen? Esa confesión, aunque yo lo pueda confesar con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, no sirve. ¿Por qué? Porque no es verdad. La confesión es falsa. Confesar significa decir lo mismo en el original. Y si yo digo que Cristo es el Señor, pero no es el Señor de mi vida, luego la confesión es falsa. Si yo le predico a una persona y la persona va a proceder en una repetición mecánica, porque así nos enseñaron, y di esto para ser salvo, luego hay una condición para ser salvo. Cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué significa conforme a las Escrituras? Que el Padre acabó con su Hijo. Isaías 53 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, mas él herido fue por nuestras
transgresiones. Molido. ¿Quién molió al Hijo? El Padre. Pero está exento eso de las predicaciones hoy día del Evangelio. El Evangelio hoy no es, Cristo no es el centro, Dios no es el centro, somos nosotros. Porque hay todo un trabajo en el cual yo he participado y he pedido perdón a Dios por hacerlo. Lo he hecho. No sé cuántos de ustedes han salido casi por todo el Perú, yo lo he hecho. Y he predicado el Evangelio casi desde Tacna a Tumbes y por la sierra y la selva. Diciéndole lo mismo a las personas, con el fin de obtener tarjetas de decisión, con el fin de llenar informes, con el fin de mandar esos informes a personas y decir, miran las personas que están siendo salvas. ¿Nos atrevíamos a decir eso? ¿Qué escribes en tus informes, pastor? ¿Salvos? Algunas veces lo hice. Ahora, una ilustración para entender esto. ¿Qué pasaría si tenemos una empresa? Y en nuestra empresa, después de un tiempo, hacen un inventario, hacen todo un balance, y yo presento el balance y digo, tenemos tantas ganancias, y los números son hermosos. Miren, y todo ahí en el directorio, ¡wow! Estamos muy bien, muy bien. Vamos a invertir para el próximo año, vamos a ver los recursos para el próximo año. Y se fijan en las cuentas, en los bancos, que esas estadísticas no están de acuerdo. Hay un problema, ¿no? ¿Pequeño o grande? Grande. No refleja el informe una realidad. ¿Cómo se llama ese problema en finanzas? El que presentó ese informe, ¿qué hizo? Mintió, sencillamente, mintió. ¿Qué quiso hacer? No, dirá él, yo tuve una buena intención de animarles a ustedes para que inviertan el próximo año. Eso es, mamá, no me puedes animar con números falsos. Qué trágico es que algunas personas se dejen motivar con números falsos. Porque si los informes que muchos misioneros han presentado y pastores han presentado fueran reales, América Latina ya por lo menos 60% hubiese sido salvo. Los contamos por miles. ¿Qué pasaría si un agricultor, después de una cosecha, supuesta cosecha, va a su almacén y no está la cosecha? Hermanos, no sé si me estás prestando atención. Dime, ¿qué va a pasar cuando nuestros números no coincidan con los números de Dios en el día del juicio? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Vas a decir lo mismo que Mateo 7? Señor, en tu nombre hicimos campaña, Señor. Oh Dios, en tu nombre hicimos viajes misioneros, Señor. En tu nombre tuvimos muchas decisiones. Señor, en tu nombre hicimos esto. Entonces nos declarará, nunca las conocí, nunca las conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Pero hacedores de maldad, nosotros le dijiste a esa gente que con una oración sencilla iban a ser salvos. Les mentiste. Usando el mensaje más grandioso que hay sobre la tierra y sobre el mundo, le mentiste. Los contaste como miembro de tus iglesias. Sumaron en tus estadísticas, pero nunca estuvieron en las mías. ¿Qué va a suceder? Dime qué va a pasar con nosotros. Dime si eso no nos produce temor. Dime si no conocemos a Dios. ¿No hemos leído las parábolas de ese hombre que allí le dice a aquel siervo
que escondió el talento y vino y le dice, Señor, yo sabía que eras así, pero tuve miedo, Señor, tuve miedo y lo escondí. Siervo negligente y malo, sabías que era. ¿Quién era? Un hombre exigente, que siembro, cosecho, donde no sembré. Por eso te mandé a ti. Siervo malo y negligente. Tuve miedo, Señor. ¿Sabes qué se me enseñó un día en evangelismo? Y tú lo habrás escuchado. No le digas a la gente que es pecadora, la vas a ofender. No le digas, eso no es el evangelio. Lo he escuchado. Quería que esté la persona que me enseñó eso acá, no está. ¿Cómo no decirle a la persona una verdad trágica? Es pecador y está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué noticia más trágica que esa? Que un ser está separado de Dios. Y no le dices eso, no le dices que es pecador, por lo tanto no está separado. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿En qué se centra? En hacerle sentir a una persona un momento feliz para que experimente un gozo falso, para que experimente una salvación falsa y luego, al final, ¿qué es el evangelio? La herramienta que muchos usan para llenar sus congregaciones. ¿No es cierto? ¿A qué se van a las conferencias? Muchos. Yo he ido. Esta es la manera, hermanos. Esta estrategia, este método, ¡wow! Nos resultó allá, hermano. Y qué curioso, pero ninguno resulta acá, ¿no, pastor? Ninguno de los que utilizan en el norte resulta acá. ¿Te has puesto a pensar? Dios es soberano, Dios tiene misericordia de nosotros. No hace que las mismas tonterías que hacen algunos las repitamos, por su gracia. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando yo escuché por primera vez, vi en el evangelio, supuestamente ya era un cristiano. Pero cuando entendí el amor de Dios, aniquilando, matando a su hijo, a su amado hijo, a la única persona que él dijo que había un perfecto amor entre él y el Padre. Yo y el Padre uno somos. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hasta ahora no llego a entender ese gran amor, porque es grande, hermanos. La palabra queda chica, dice la Biblia, insondable. Es más alto que los cielos, más profundo que la mar. Y dice el apóstol Pablo, si ese amor no nos empuja, si ese amor no nos mueve, nada nos va a poderse mover. La pregunta es por qué algunas personas están en las misiones no entendiendo el evangelio. Entonces la motivación es incorrecta. Te hablo de mí mismo. Predicando el evangelio, supuesto evangelio, decisionismo. Llamábamos a los pastores y le decíamos, pastor, ¿cómo están las almas ahí? ¿Qué es? Hermanos, no hay ninguno en mi iglesia, ninguno. Pero, pastor, por lo menos uno de aquellos cientos, ¿se acuerda? Claro que me acuerdo, fue ayer, hermano. Estuve con ustedes, tengo sus direcciones. Algunas fueron falsas, no viven, no es su nombre tampoco. Imagínate, mintieron allí, en el momento, pero llenaron nuestros informes. ¿Cuál sería lo correcto, hermanos? Predicar. Y lo que nos enseñó Cristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué no nos esperamos unos mesecitos, nada más? Nos pide el Señor. Unos meses para que den fruto. Nada más.
Y no caemos en una mentira. Unos meses para ver si sigue a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, por favor, me siguen, dice el Señor. No hago que me sigan. Nadie puede hacer que una oveja le siga porque es oveja y la oveja sigue a su pastor. Pero se nos enseñó que debe haber un trabajo arduo en el discipulado. Porque como saben o sutilmente que el evangelio no hubo conversión, hay que perseguirlos, hay que tocarles la puerta, hay que estar allí. Tengo una persona delante mía que puede dar testimonio de eso. Yo iba a su casa antes, a las 9 de la mañana, antes que empiece el culto, le tocaba y le decía, ¿vas a estar? Sí, sí voy a estar. Por favor, ¿vas a estar? Sí, sí, te prometo. Y a veces no venía. La tengo delante de mis ojos. Se creyó creyente y hoy es un hijo de Dios. Pregúntale cómo Dios lo salvó. No con esa falsedad que le decíamos hacer. Evangelistas, que hay muchos aquí que predican el evangelio. Hermano, ¿qué te importa más que nada? Dime, ¿cuál es tu motivación para hacer la obra de Dios? ¿Es la gloria de Dios? ¿Es la gloria de Cristo? ¿O que tu congregación crezca? ¿Te das cuenta? Estamos utilizando el mensaje más grandioso que hay en este mundo con un fin egoísta. Y creemos en Dios. ¿Cómo puede un Dios grande y ser un Padre perfecto y ser un Padre que no hace acepción de personas y tratar a un hijo? Bueno, a este le voy a bendecir, a este no. No me da la gana de bendecirle esto. ¿Dios es así? ¿Dios disciplina a unos y a otros no? Hermanos, si el Evangelio se pervierte, como dice Pablo en el libro de los Gálatas, y tendríamos que seguir, estoy haciendo todo un preámbulo a lo que los hermanos van a estar tocando, pero fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, no que haya otro, pero acabas de decir que hay un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, uno de los más grandes predicadores bautistas de hace 2 siglos dijo, si los fundamentos de la fe se destruyen, ¿en dónde aparecerá el justo? ¿Saben por qué, hermanos? Dios no bendice una obra porque esa obra no le va a glorificar a Él. Tú como padre, a tu niño de 10 años le darías 100 soles o $100. ¿Por qué? No eres bueno, ¿eh? ¿Por qué no le puedes dar a tu hijo una gran bendición? Dale. Pues es incorrecto. Porque no lo vas a saber administrar. Porque quizá compre cosas que le van a perjudicar. Y porque es un inmaduro que sabe. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si Dios hiciera, porque Él es el que da el crecimiento, qué pasaría si Dios hiciera crecer nuestras congregaciones con la forma que predicamos el Evangelio? ¿Qué sucedería? Diríamos que tendríamos la razón, ¿no es cierto? Diríamos que esa es la forma. Y estarías colocando tu iglesia como un ejemplo para que otros lo sigan, como los han hecho muchos. Pero si yo conozco a Dios y sé que Él es un Padre amoroso y sé que Él no va a permitir que su hijo vaya más allá para que no se enriede y no llegue a vivir como un impío, le corta, no lo entrega como hace con los impíos, le corta, porque dice, el Padre al que ama disciplina.
El padre a su hijo que ama desde temprano lo corrige. Es bien curioso, hermanos, que hay muchos hijos de Dios que haciendo el pecado no experimentan la disciplina de Dios. Entonces el hijo, ¿vieron los hijos consentidos en casa? Cuando su papá no los disciplina, ¿qué dicen? No, mi papá me quiere. A él lo castiga, ¿no? Al otro, a mí no. Mi papá a mí no me castiga, a mí me quiere. No, te odia. Te odia porque no te disciplina. Y tú vas a ser el peor que el que disciplinó. Creo que nosotros somos 8 hermanos. Y creo que al que más disciplinó mi mamá de los 8 hermanos fue a mí. ¿Cuánto me dio? ¡Wow! Yo un momento pensé que me odiaba, que tenía algo contra mí. ¿No? Mi madre decía, de repente mi mamá... Y un día ya joven tuve que agradecerle por lo que hizo. Ahora, Dios es más perfecto que mi madre. Y no me puede dejar errar hasta que yo me pierda. Él me va a disciplinar. ¿Has experimentado la disciplina de Dios, hermano? Si eres hijo de Dios, sí. Todos hemos sido, dice, ejercitados. Entonces, ¿por qué hay algunos ministerios supuestamente evangelísticos que tienen una explosión y dicen, mira el número? Sí, pero ¿por qué nos encantan los números? ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. El que anda por fe, el que anda agradando a Dios, el que vive como Elías que decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hermanos, no vive deleitándose en las cosas que ven, en una congregación en que esté cubierta todas las sillas y todas las bancas. No, no es su deleite. Una cosa he demandado y esta buscaré. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Lo que más le importaba a él, estar en la presencia de Dios. ¿Qué nos importa más ahora, hermanos? Son preguntas, ¿qué nos importa más ahora? La internet ha servido para muchas cosas buenas y perversas. Y hay muchos que la están usando para hacerse famosos. No está Pablo acá con nosotros, pero sus mensajes están allí. Y ayer nos decía el grupo que estábamos conversando, no debo verlos, no entro allí, porque es un peligro para mi corazón. ¿Qué amamos más, hermanos? ¿Cuál es nuestra motivación que nos empuja a hacer la obra de Dios si es que estamos haciendo la obra de Dios? Unos textos más. Dice el profeta Isaías, para seguir con Dios, hablando de él: no se alabe el sabio en su sabiduría, Jeremías 9:23. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es bien interesante, pero él no menciona acá de números, no menciona de famas humanas. Va a venir un hermano que nos va a enseñar acerca del Evangelio, que es poder de Dios. Ustedes lo van a escuchar. Pero lo que me llama a mí la atención ahí es por qué Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Yo creo que la razón por la cual muchos se avergüenzan es porque justamente Dios te manda a depender de Él. Y la razón por la cual muchos
trabajan con métodos y estrategias, es porque han perdido la confianza en el poder de Dios, porque no conocen a Dios. No han experimentado en sus vidas que Dios es el que salva, que a Jehová le pertenece la salvación. Por eso es cuando hay conversiones, ¿a quién felicitamos? En el cielo hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. En nuestras congregaciones, en algunos casos yo lo he hecho, o en muchos casos, vamos a felicitar, vamos a agasajar. Y no alabamos a Dios. Hermanos, dice el profeta, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Pero nuestros seminarios y nuestros institutos propugnan por eso. Y destacamos a los mejores alumnos, ¿no es cierto? Dice, no, un alumno 10, ¿no? Como decían en Argentina. ¿No, Gabriel? 10, este es el alumno 10, puras buenas notas. Y llevaba una jactancia. Lo mismo que pasa en las universidades, donde se estudian ciencias humanas, pasa supuestamente en el estudio de Dios. Y se alaba a los sabios. Ni el valiente en su valentía. Y a veces alabamos a aquellas personas que son aguerridas, que van adelante, que están dispuestos a todo. Como Pedro, Señor, no te negaré hasta la muerte. Y en las pruebas, atrás. Ni el rico en sus riquezas. No se alabe el rico en sus riquezas. Pero ese es un mal de los últimos tiempos. Si tienes dinero, estás bien, ¿no? Y nos alabamos si tenemos cosas grandes. Lo mismo que sucede en el mundo, entonces sucede en la iglesia. No es otro el corazón. Pero el Señor dice, no te alabes en esto. Alaba. Si te has de alabar, alábate en esto. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Se me enseñó una cosa. Para terminar y ya dar, hermanos, todo esto es una introducción a los que los hermanos van a hablar en estos días. Una cosa muy importante que hemos enseñado en todas nuestras conferencias. La depravación total del hombre. No absoluta, total. Hay una diferencia. Pueden ver las conferencias que hicimos hace un tiempo. Si entiendes esa principal doctrina de las Escrituras, vas a entender de que no hay forma que el hombre pueda salvarse a sí mismo. Porque la Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque, no hay quien entienda. Cuando yo comprendí bien esta doctrina tan importante, me cuestioné, dice, ¿y por qué salgo afuera a predicar el Evangelio si no van a entender? Tienen que entender para ser salvos. Y la Biblia me dice, no hay quien entienda. Señor, tengo un problema. Y sabes, el problema que tuve es que yo me enfrentaba con las Escrituras. Y yo cuestionaba las Escrituras. Y yo, bueno, acá se me enseñó que no hay una contradicción, pero Señor. Y salgo a predicar, y luego encontré a Pablo que decía que es la locura de la predicación. Es una locura. ¿Y por qué? Porque predico a gente que no entiende. Y es más, que no quiere. ¿Hay quien quiere? ¿Hay quien busque? Un evangelista del Ecuador me hizo notar una vez algo importante. Y dice, Martín, ¿sabes a qué nos hemos reducido hoy el ministerio evangelístico? A pescadores falsos. Digo, ¿por qué? Me dice, nosotros somos como aquellos que no saben pescar en el mar, entonces juntan sus pescados y lo colocan en una piscina y ahí juegan a la pesca. Llenamos nuestras conferencias, nuestras campañas ahí, no, vayan para hacer pescado. ¿Y por qué no los pescas ahí? Ahí en el mar, donde están en su condición. No, anda, ahí hay un buen pescador y tú no lo eres. La labor, ¿para quién está dada? Ahí predicar el Evangelio. ¿A quién fue dada? ¿Al evangelista? A todos.
Todos. El título de siervos de Dios, el Señor se lo da a todos los que han sido salvos. Romanos capítulo 6, perdón. ¿Qué dice? Tenemos que leerlo, porque algunos han descubierto que recién son siervos de Dios. 6:20. Dice, porque cuando eres esclavo del pecado eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hoy se presenta algunos, dicen, viene el siervo de Dios, y los demás no lo son. Hermanos, cuando entendemos a Dios y entendemos su mandato de ir y predicar, nosotros somos siervos y vamos a declarar algo que la gente no entiende, que no quiere, y es una locura, pero es el Evangelio, y el Evangelio tiene poder, no el método, no la estrategia, el Evangelio de Cristo. Y el gran milagro de la resurrección de Lázaro me hizo entender esto. Tengo una pregunta. Lázaro, cuando el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, ¿escuchó? ¿Escuchó? Sí, ¿no? Estaba muerto. ¿Los muertos escuchan? No. Y abrieron la rueda y estaba, dice, hediondo. Pueden haber algunas posibilidades de que Dios ya lo haya resucitado y entonces Lázaro estaba esperando ahí. Entonces ya no tendría ese olor putrefacto que salía. Y dice, hiede ya. Entonces Lázaro estaba muerto. ¿Escuchó? Los muertos no escuchan. Hay una contradicción allí. La Biblia misma dice en ese mismo libro, en San Juan, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren. La única forma de explicar esto es que la misma voz que le dio la orden de venir fue la misma voz que le dio vida y lo levantó, porque el Evangelio es poder de Dios. Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Eso, si es que no lo sabes, pasó cuando pasaste de muerte a vida. Estabas muerto. ¿Entendía Lázaro algo? ¿Ya presentía los pasos del Señor? Estaba muerto. Su estado, corrupto. Alguien le animó a Lázaro, Lázaro, vamos allí, Lázaro, mira, ya te vi. No podías, no puedes animar a un muerto. Lázaro, cuando escuches, responde, no te olvides. Nadie podía decirle eso, estaba muerto. Es el Evangelio, el que le da vida y lo levanta. Por eso es una locura. Salimos a predicar. Tengo aquí personas que he sido testigo de su verdadera conversión. Tenemos que decir verdadera. Hermanos, verdadera conversión. Que las falsas, hermanos, no nos engañen. Empieza esta conferencia. Esto ha sido una introducción, un preámbulo. Pero por favor, yo te ruego que ya paremos con ese falso evangelio. No vamos a honrar a Dios de esta manera. Jamás. Nos hemos burlado de Dios. Nuestras estadísticas lo dicen. No se reflejan, hermano. Los que están en provincia y tienen la bendición, algunos, de llevar por primera vez, ellos sí tienen la bendición de decir a algunas personas de que Cristo, un ser que vino hace 2000 años, murió. Algunos no lo han escuchado antes y lo van a escuchar por primera vez por los labios de ustedes. Te ruego que dejes que Dios obre, no lo induzcas mediante un tratamiento tuyo a hacer algo en el cual todavía no se ha visto el poder de Dios. ¿Te importan las verdaderas conversiones? Entonces te importa el poder de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a orar. Señor,
Oh Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y tenemos que decir como Pedro, Señor, ya basta. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a este mundo. Basta, Señor. ¿Hasta dónde vamos a llegar con ese evangelismo tan falso y efímero que hemos logrado en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo? ¿Qué hemos logrado, Señor? Qué maravilloso es ver tu poder, Señor, salvando personas. Tú nos estás permitiendo ver salvación. Qué maravilloso es ver, Señor, esa regeneración y ver a una persona que antes te odiaba y hoy te ama. Y hoy está dispuesta a morir por ti, Señor. Y no sabe nada más que el hecho de que Cristo un día pagó por sus pecados. Oh bendito Dios. Tú nos dices, despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y tu iglesia ha estado viviendo entre muertos. Tu iglesia se ha estado apacentando a sí misma. Y hemos descansado en nuestros métodos. Hemos descansado en nuestras artimañas. Hemos tratado de agradarnos a nosotros mismos. Hemos tratado, Señor, de buscarnos y hacernos un gran nombre, como Nimrod allí. Pensando de que esa manera te podemos agradar. ¡Qué engañados, Padre! El profeta Jonás tuvo que aprender que a ti te pertenece la salvación. El salmista dice, la salvación es de Jehová. Y en el último libro escrito, Señor, en tu palabra, dice, la salvación es de nuestro Señor. A Él sea la honra y la gloria. Y nosotros te hemos robado tu gloria, Señor. Hemos pretendido adjudicarnos los frutos a nuestro esfuerzo, a nuestra entrega, a nuestra elocuencia. Y el profeta Jeremías ora y dice, ¿por qué, oh Jehová, nos hiciste cerrar de tus caminos? ¿Por qué, Señor? Es el profeta Isaías, Señor, que dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete, por amor a tu pueblo, Señor, por amor a ti mismo. Y que este avivamiento que se está produciendo, no de número, Dios bendito, por tu nombre, no de aparente gozo, de un gozo real y verdadero. Y de ver, por lo menos ahora en Latinoamérica, Señor, y aquí tenemos en la congregación hermanos de diferentes lugares, y no los alabamos a ellos por venir de tan lejos, te alabamos a ti por traerlos, Señor. Caeríamos en lo mismo, Señor. No alabamos a los misioneros porque dejan su lugar, te alabamos a ti por poner ese deseo en su corazón, porque tú produces el querer como el hacer. Dios, queremos entregarte todos estos días en que nuestros hermanos van a estar hablando tu palabra. Y corrígenos, Señor, como a hijos. Ya sácanos, Padre, de este engaño. Llévanos a tus pies, Señor. Y que aprendamos como esos evangelistas de antes, a conducir a las personas a los pies de Cristo. Nada más. Esa es nuestra labor, Señor, dejarlos allí ante tu gloria, Padre. Lo que tú vas a hacer te pertenece a ti, Señor. Oh, Señor, nos gozamos. Nos gozamos porque nos has enseñado, Padre, algo más de tu persona. Nos gozamos porque te has dignado a mirar lo vil y menospreciado. Perú, Señor, una nación tan idólatra, tan pecadora, donde el Evangelio, Señor, necesita ser predicado como tal. Y has elegido este lugar no por ser los mejores,
Somos los peores, Señor. El mal avanza tanto en este lugar. Tenemos la idolatría más grande quizás de todo el mundo. Que nada de esto sirve para llevarnos a ninguna jactancia, solamente a dirigirnos a ti y darle la gloria al que la merece, aquel que murió y resucitó por nosotros, conforme a las Escrituras. En Él oramos, Padre.